Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y Dalia. Hola. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es José Manuel Pérez, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. La razón por la que tenemos a este invitado tan especial es porque vamos a estar hablando un poquito sobre embarazo adolescente, ya que el UNFPA recientemente publicó un estudio llamado Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Panamá. Hola José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Si nos podrás contar cuál era un poco la motivación detrás de este estudio. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversarles sobre este estudio. A ver, el estudio como tal forma parte de un trabajo que el Fondo de Población viene realizando en toda América Latina. Este es el 11º estudio de la región, donde se buscó desarrollar una metodología de valoración del costo de oportunidad del embarazo adolescente. Cuando hablamos de costo de oportunidad, estamos hablando del valor de las opciones que tomamos cuando decidimos hacer algo, ya sea quedar embarazados o no quedar embarazadas. Y por el otro lado, lo que buscó era ponerle una cifra, aunque ojo que quiero dejar muy claro, la idea no es monetizar un fenómeno que tiene profundas consecuencias humanas para una joven antes de la edad promedio de reproducción en su vida que vaya a tener un bebé. Pero lo que sí tenía el objetivo era poder cuantificar de alguna manera y ponerle una cifra y un valor para que los tomadores de decisión que dirigen los gobiernos y que planifican la inversión social tengan una mejor comprensión de lo que cuesta no hacer algo. Entonces, con ese objetivo se desarrolló esta metodología que se llama Milena y se hizo el estudio para Panamá, considerando básicamente 3 dimensiones. Una, la dimensión del impacto socioeconómico de la mujer per se en la sociedad, y tiene que ver con aspectos tales como el nivel educativo alcanzado, tiene que ver con aspectos de la participación laboral, ya sea si está en la inactividad laboral que llaman, o en el desempleo también, y a su vez la brecha salarial que se da usualmente cuando se hace el análisis del estudio de las jóvenes que fueron madres antes de los 19 años y aquellas que fueron madres después de los 20 años, o sea, ya en la edad. También se consideraron aspectos del costo social, del costo médico como tal, o sea, desde la perspectiva de salud, y se hizo un tercer cálculo, una tercera dimensión, que era el aspecto de la falta o de la disminución en los ingresos fiscales para el Estado, de manera tal de que se hacía una visión integral de ese costo de oportunidad al darse el fenómeno del embarazo. ¿Cuánto le cuesta al Estado panameño el embarazo adolescente? En cifras globales, 525 millones de dólares, 495 del impacto socioeconómico para las mujeres embarazadas o las chicas que quedan embarazadas antes de los 19 años. Para la parte de la parte médica o la parte de salud son 15 millones más, y desde la perspectiva fiscal son otros 15 millones, o sea, en total 525 millones. Y quizás para ponértelo en perspectiva, porque cuando hablamos así de millones la gente queda, ajá, ¿y qué significa eso? Bueno, sería el equivalente del 0.7% del Producto Interno Bruto del país. Vale, si te digo eso todavía quedas como que en las nubes. Bueno, te lo pongo de una manera más práctica. Este estudio que se hizo con la base de datos de la encuesta de propósitos múltiples del INEC, o sea, está basado en cifras oficiales del país. Estos no son cifras ni inventadas ni traídas de afuera, son cifras nacionales que se pueden corroborar. En el año 2019, el Canal de Panamá aportó al Fisco Nacional 1.824 millones de dólares. Si divides eso entre 365 días al año, significa que el canal aportaba 5 millones por día. ¿Ok? Así que si estamos viendo la cifra de 525 millones, puedes sacar la cuenta, son básicamente 3 meses del canal paralizado, por lo menos.
Y así yo creo que es mucho más fácil o mucho más comprensible el impacto que representa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una mujer que tuvo a su hijo en su etapa adolescente versus una mujer que tuvo a sus hijos en su etapa adulta? Bueno, nada más en la parte del nivel educativo alcanzado. Cuando se es madre antes de los 19 años versus aquellas mujeres que fueron madres después, o sea, ya en una edad adulta, solamente una madre adolescente llega al nivel de educación terciaria universitaria en comparación con 3 mujeres que fueron madres en su edad adulta. Así que ya por sí ya tienes un 60% de diferencial, o sea que apenas una mujer adolescente alcanza el nivel universitario versus 3 en el aspecto de haber sido madres en edad adulta. Y claro, el nivel educativo alcanzado se va a reflejar también en la calidad de trabajo que vaya a tener y en sus ingresos laborales. En cuanto a las tasas de inactividad laboral en Panamá, las mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia, que fueron madres adolescentes, básicamente tuvieron un 27.5% más, o sea, tuvieron una actividad laboral en comparación a quienes fueron madres adultas. Cuando ese costo se sacó, el diferencial era de 87 millones de balboas. En cuanto a los niveles de empleo y desempleo, a ver, una joven que no termina su educación probablemente va a tener limitadas oportunidades de prepararse para tener un oficio y una fuente de ingreso, ¿verdad? Entonces probablemente va a trabajar mucho en la informalidad, así que eso implica que además no va a tener protección social, no va a tener posibilidades de tener un fondo de pensión cuando se jubile, no tiene acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Porque no está inscrita en el seguro social. Eso, en el mercado laboral, es básicamente el doble el desempleo en las madres que fueron madres en edad temprana versus las madres que han sido en su edad adulta. Ese costo se cuantificó y representa 26 millones de dólares. Y el último cálculo que se hizo era la brecha del ingreso laboral. En Panamá, dentro del estudio de la encuesta, básicamente una mujer gana al año 8.616, estamos hablando de promedio en base a datos estadísticos, versus la mujer que fue madre adolescente gana 5.280. Entonces hay un diferencial de 39% de brecha salarial. Eso ya de por sí representa 382 millones de dólares. O sea, a todos nos convendría que las jóvenes, en vez de quedar embarazadas, de poder tener acceso a todos los servicios como debe ser, pudiese retardar el embarazo a una etapa posterior donde puede aprovechar su etapa joven de su vida para entonces poder alcanzar los desarrollos necesarios para tener un ingreso decente y a su vez poder tenerlo, ¿cómo se llama? Alcanzar pues el desarrollo profesional o laboral necesario. Así que cuando sumas esos 3 factores te estás dando 495 millones de dólares de pérdida. Y aquí viene otro tema interesante también, hasta la equidad de género en cuanto al ingreso laboral. Como ustedes bien saben, las mujeres por lo general en una misma posición que puede ocupar un varón pueden tener un diferencial de salarios hasta de 35% en algunos casos, ¿no? Es variable, pero de todos modos. Al tener equidad de género en el ingreso laboral, la economía automáticamente se estimularía muchísimo. Y esto es un fenómeno que es conocido por múltiples economistas que han planteado esto como cuando decimos los grandes retos dentro del desarrollo económico de los países. Uno es la equidad desde el punto de vista de ingreso laboral para las funciones que realizan las mujeres y que cada día se incorporan más al mercado laboral. Claro, yo quería hablar un poquito sobre en sí como las mismas cifras de embarazo, o sea, de qué mujeres estamos hablando, porque entiendo la razón de ser de este estudio a través de como el lente socioeconómico, ¿no? O sea, en Panamá el tema del embarazo adolescente, desde que yo tengo uso de razón, ha sido un tema bastante, o sea, se ha ido como desarrollando, ha sido un problema al que no se le ha encontrado solución, y me parece
interesante, pero un poco como inaudito a la vez, que sea como que lo que va a hacer abrir los ojos a la gente es cuando le hablas de plata, cuando en realidad estamos hablando de vidas de mujeres, o sea, vidas de niñas y que eventualmente van a ser mujeres, y eso obviamente yo entendiendo el contexto de por qué el UNFPA, ¿no?, lleva a cabo un estudio así. Pero quiero hablar un poquito sobre las mismas cifras, porque lo que demuestra es que las cifras siguen siendo alarmantes en Panamá, sin embargo no están tan mal como estaban hace 5 o 6 años. Y quería como si tienen alguna razón de ser de por qué, si esto es de los pequeños programas que se han logrado empezar a implementar a nivel educativo a estas adolescentes, si eso ha dado frutos. Sé que se hablaba de el SSAA, tal vez nos puedes explicar un poquito mejor qué es ese sistema de educación y cómo eso ha afectado a las cifras, y si verdaderamente cómo está Panamá con el resto de la región en cuanto a las cifras de adolescentes y menores de edad embarazadas. Correcto. A ver, primero que todo, pongamos en contexto qué es lo que pasó. En Panamá para el año 2019 hubieron 72.456 nacimientos vivos registrados en la República de Panamá, de los cuales 12.267 eran procedentes de mujeres o niñas menores de 19 años. Eso representa un 17% aproximadamente. ¿Okay? O sea, 1 de cada 6 nacimientos era de una menor de edad. Pero lo más triste o lo más preocupante es que de esos 12.267, 458 nacimientos fueron de niñas entre 10 y 14 años. Eso significa que nacieron básicamente 1.2 niños cada día de embarazos de menores de 14 años. Esto refleja un serio problema de índole social, a todas y médico definitivamente, porque me he metido en la parte del peligro que representa un embarazo temprano, y mucho menos cuando se trata de niñas de 14 y menos años, porque el desarrollo de su cuerpo todavía es muy precario, no están preparadas para tener un niño, o sea, niños teniendo niños, por decirlo así, y el riesgo de muerte materna se eleva sustancialmente y peligro tanto para la madre como para el bebé. De 15 en adelante, pues, de 15 hasta 18 años, y esto desde la perspectiva legal, es un delito tener relaciones sexuales con menores de edad por la diferencia de la relación de poder y de conocimiento. Por mucho que quieran decir, no, pero ella sabía, ella lo buscó. No, el que perpetúa un acto de ese tipo sabe que está expuesto a una situación legal ante las autoridades. Y hay que hacer respetar la ley en ese sentido, porque no es permisible que eso se dé y con la excusa, porque después vienen todas las otras consecuencias relacionadas, ¿verdad? Pero vuelvo al punto de las cifras que tú mencionabas. Efectivamente, los embarazos adolescentes han venido disminuyendo lentamente, poquito a poquito, en los últimos 5 años. Pero ha habido una variación en los embarazos de menores de 14 años. Y eso es donde también hay que tener mucho cuidado. ¿A qué se debe? Bueno, múltiples factores. Por una parte, y gracias a Dios, acaban de anunciar hace 2 semanas atrás la presentación de las guías de educación sexual para la educación pública, cual nos alegramos, no las conocemos, pero estamos muy contentos de saber que, bueno, que se viene avanzando en esa área por la importancia de incorporarlo dentro de la currícula escolar. No podemos tener un sistema educativo en Panamá donde hay estudiantes de primera clase y de segunda clase, y los de segunda clase entonces no reciben educación sexual o porque están en las escuelas públicas no pueden. Eso no puede ser. Tenemos que tener uniformidad en ese sentido. Y por una parte, también es importante destacar de que el gobierno sí ha continuado trabajando, posiblemente, y esto lo comentamos los días pasados de manera sigilosa y muy callada, a través de los servicios de salud amigables para adolescentes, los SSAA que tú mencionaste, porque lo está haciendo a través no solamente de las instalaciones de salud del MINSA, sino también a través de la Caja del Seguro Social, que también se ha incorporado con este enfoque, que lo que crea es un espacio dentro de los centros de salud amigables para los adolescentes, de forma tal de que ellos tengan acceso a poder ir a un sitio donde van a recibir la consejería, van a recibir la orientación necesaria,
para efectos de saber prevenir y lo que llamamos la regulación de la fecundidad adolescente, porque en adolescentes no podemos hablar de planificación familiar porque no es el objetivo de que ellos a esa edad estén planificando familia, pero sí regulando su fecundidad de manera tal de que no vayan a caer en un embarazo no intencionado, no deseado, que es lo más importante. Entonces, estos centros tienen un entorno, como mencioné, amigable, con profesionales preparados especialmente para atender a los jóvenes con una visión y con una, ¿cómo te digo yo? Con una atención que no juzga, sino que orienta para prevenir sobre todo el tema de las preguntas que tienen sobre su sexualidad y orientados de manera científica y con medida a las realidades. Y aquí les cuento, ¿no? Que dicen, no, es que hay mucha información allá afuera. Sí, hay mucha información, pero el problema está en que no hay necesariamente los filtros para saber diferenciar qué son mitos y qué son realidades. Y los jóvenes, lamentablemente, también a través de las redes sociales, a través de un celular, pueden accesar en Internet cualquier cosa y no necesariamente tener acceso a una información bien orientada, igual insisto, con un enfoque científico balanceado en la vida para que puedan avanzar. Los centros de salud amigables están disponibles, hay más de 110 en el país. Justamente hace poco estuvimos con una presentación, está saliendo un app que después apenas esté funcionando, se los haré llegar, porque hasta ubica geográficamente los distintos puntos donde hay, cualquier joven entra al app y sabe si cerca de su área donde vive hay un centro que contiene un servicio de salud amigable para adolescentes. ¿Cuáles serían las regiones del país que están más afectadas por el embarazo adolescente? Mira, hay cifras, bueno, a manera gruesa te digo, antes se hablaba de 1 de cada 5 partos en el país se daban en las zonas urbanas, 1 de cada 4 en las áreas rurales y 1 de cada 3 en las áreas comarcales. Y esto básicamente te da una idea rápida de dónde se concentran más embarazos, aunque te sorprendería que tanto Panamá Oeste, por una parte, numéricamente hablando, proporcionalmente es la cifra que te digo. En las áreas urbanas, 1 de cada 5 nacimientos corresponde a una joven adolescente. En el área rural, 1 de cada 4. Y en las áreas comarcales, 1 de cada 3. Pero numéricamente hablando, la mayor cantidad de embarazos adolescentes se dan cerca de las áreas urbanas de las ciudades de Panamá, Colón y Panamá Oeste. Claro. Se habló de que la metodología se hizo en otros países. ¿Cómo se compara lo que se descubrió en Panamá con lo que se ha descubierto en estos otros lugares donde se ha hecho? El impacto que tiene cuando lo analizas el costo total por el número de embarazadas y el impacto sobre el Producto Interno Bruto, Panamá sufre como uno de los países más impactantes, 0.74%, 0.714% del PIB. O sea, menos de 1%, pero de todos modos tiene un impacto y representa una cifra considerable. Pero Panamá es de los países en la región donde más impacto económico, si se quisiera mirar desde un punto de vista, o insisto, monetario, es mayor. ¿Cuáles serían más o menos como las causas del embarazo adolescente? Ahí entramos en un territorio amplio. Mira, uno definitivamente es el tema de la educación integral en sexualidad. Y una educación que debe impartirse desde temprano en la etapa escolar, pero acomedido a la edad del niño que va a recibir la información. Nosotros publicamos hace ya unos 2 o 3 años atrás, una publicación que se llama El Libro de Ana, que sigue, y esto fue un trabajo muy interesante porque fue discutido, consultado, consensuado con las diversas contrapartes, hasta con el Consejo Ecuménico de Panamá, con el Comité Ecuménico de Panamá, sobre la orientación de cómo brindar orientación a los pequeños niños para estar conscientes y cómo prevenir situaciones de peligro, ¿no? O sea, donde hablaba de que el cuerpo de la niña es de ella, llamarlas por sus partes, pero a su vez también tener cuidado, no aceptar de que alguien le diga, mira, te voy a llevar para
ven conmigo, tengo unos pasteles aquí en la casa para que puedas comer, en fin, una serie de elementos relacionados con las señales de peligro. Y este documento que se hizo hasta en un librito de colonial para orientar a los niños, se compartía con los padres para que ellos tuviesen conocimiento de los peligros que acechan. Muchas veces los casos de abuso sexual en menores de 14 años están relacionados mayoritariamente con personas cercanas a la familia, o sea, son personas que conocen a la familia que se ve afectada por esto, ¿no? Y eso es muy, muy lamentable. Y por lo tanto, todos tenemos que participar en la protección de nuestra niñez para que ningún niño sea abusado o afectado en su temprana edad, justamente por esa inocencia que tienen y ese desconocimiento ante una persona que tiene pues, la capacidad de discernir, por decirlo así. Claro, bueno, nos estamos quedando... Ese es uno de los temas. Lo otro es adecuada consejería de orientación, por eso lo de los servicios de salud amigables para adolescentes. Y el tercero es el acceso a las alternativas anticonceptivas acordes a la edad de la persona. Hoy en día las jóvenes adolescentes y las mujeres jóvenes han sido muy proclives al uso de los implantes subtérmicos, que son de larga duración, muy efectivos, porque cuando estás utilizando el método ya sea de las pastillas o de las inyecciones, si se te pasa, entonces puede haber un traspié ahí y puedes quedar embarazada. Entonces, lo importante es que el Estado también provea todas las diferentes alternativas de planificación familiar para que la persona pueda utilizarlas y evitar un embarazo no planificado. Claro, a eso iba, como mencionaba, nos estamos quedando un poquito sin tiempo, así que para ir cerrando, pero sí quería mencionar eso de que en esta vuelta, por decirlo así, en la que se ha vuelto a hablar de educación sexual y de embarazo adolescente, a mí me llamaba la atención como, bueno, vimos a la primera dama ser bastante enfática, una cosa que no había visto antes, en ella decir, esto es necesario y esto es algo que tenemos que abordar a nivel país, y luego contrastar eso con, por ejemplo, el ministro de Salud, que decía, bueno, como médico y como ministro, obviamente necesitamos educación sexual, pero como, y no sé, él no puso otro adjetivo ahí, político, dice que sí hay que sentarse con todos los actores. Yo creo que por lo que ha mencionado es evidente que la educación sexual es como la solución, o sea, una educación sexual bien armada es una de las maneras en las que más se va a mitigar este problema que, como lo vemos a largo, ya no es solo un problema de salud pública, sino también un problema económico, o sea, socioeconómico en el país. Entonces, bueno, no sé, le quería dar muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y el conocimiento y explicarnos tan de cerca este estudio que está súper interesante. Muchísimas gracias a ti, espero que haya podido ser claro. A veces los términos económicos confunden a la gente, pero creo que en la medida de las posibilidades, el estudio es muy simple, muy sencillo, y que podamos entender la importancia del tema y efectivamente, porque como tú bien dices, esto más que un tema social, más que un tema económico, es un tema social porque estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando del bien de nuestra sociedad y eso es un factor importante entender para efecto de poder tener una sociedad más próspera, más equitativa y sin dejar a nadie atrás. Perfecto. Muchas gracias al señor José Manuel Pérez por acompañarnos hoy. Recuerden que pueden entrar al sitio del UNFPA por si les gustaría leer el estudio. Nos vemos la próxima semana en otro episodio. Muchas gracias. Chao.